¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a este canal Invernautas. Soy el licenciado Jesús Alberto Pérez, soy contador, abogado e inversionista y he creado este canal Invernautas con el objetivo de poder hablar aspectos relacionados a la empresa, como es finanzas, contabilidad, administración, economía, leyes, en aspectos, por ejemplo, laborales, mercantiles. Y este canal va dirigido principalmente a empresarios, a inversionistas, a emprendedores que tienen la inquietud de poder aprender técnicas financieras, técnicas administrativas, estrategias administrativas, estrategias de negocio y poder implementarlas en su empresa para poder obtener mejores resultados. Anteriormente nosotros hemos estado hablando de temas importantes, en este caso, en esta sección de Finanzas 360 grados, hemos hablado aspectos importantes relacionados a las empresas, como es el punto de equilibrio, el costo, volumen, utilidad, y empezamos a hablar algunos temas que es de presupuesto de ventas. En esta ocasión todavía estamos hablando de presupuesto de ventas, pero ya hemos hablado de temas como el método de mínimos cuadrados para realizar un presupuesto de ventas. Ya utilizamos el método del incremento porcentual relativo. Y el día de hoy les voy a enseñar una nueva técnica financiera para poder realizar un presupuesto de ventas utilizando un método estadístico. En esta ocasión vamos a hablar del tema del método del incremento porcentual absoluto. El anterior fue relativo, método del incremento porcentual relativo. En esta ocasión no es relativo, es absoluto. También se le llama tasas discretas. Entonces es una continuación, vamos a realizarlo de manera en que ustedes tengan la oportunidad de comprender el tema relacionado a el presupuesto de ventas. Bien, aquí nosotros tenemos ya nuestro Excel para poder trabajar. Recuerden que ya hemos hablado sobre el método de mínimos cuadrados, que aquí nosotros lo realizamos. Y también, pues nosotros aquí tenemos el cómo lo hemos realizado. También vimos el método del incremento porcentual relativo. Aquí nosotros lo tenemos. Y en esta ocasión vamos a realizar el método del incremento porcentual absoluto. Entonces, fíjense, voy a traer la misma información que utilizamos desde el primer ejemplo para que ustedes vean que vamos a tener los mismos datos y le puedan dar ustedes continuidad a las prácticas que hemos realizado y que ustedes lo puedan realizar de manera adecuada. Entonces, ahí nosotros ya lo tenemos. Esos son los datos que nosotros hemos utilizado directamente en lo que cuando nosotros desarrollamos el método de mínimos cuadrados, presupuestamos con mínimos cuadrados, también presupuestamos con el método del incremento porcentual relativo y en este momento vamos a estar trabajando con el método del incremento porcentual absoluto o también llamado tasas discretas. Bien, entonces vamos a trabajar en este. Como ustedes pueden ver, aquí lo que nosotros tenemos es las ventas históricas. Aquí tenemos los años y aquí tenemos las ventas históricas en miles de productos. Es decir, ese es 22,000, 62,000, 38,000, por ejemplo. Y aquí habíamos mencionado de que en esta ocasión tenemos una disminución de las ventas por cuestiones de la pandemia en el año 2020. Bueno, lo primero que tenemos que realizar
es determinar primero una sumatoria. Vamos a realizar una sumatoria de las ventas. Y entonces vamos a sumar todas las ventas históricas. Y posteriormente vamos a hacer un promedio. Eso quiere decir que ese promedio es de acuerdo al número de datos. En este caso, nosotros aquí tenemos que son, vean ustedes, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, son 6 datos. Por eso aquí nosotros tenemos en N 6 datos. Entonces el promedio sería 236 entre los 6 datos. Y ahí nosotros ya tenemos el promedio. Ahora vamos a determinar el número de combinaciones. Al igual que en el método del incremento porcentual relativo, vamos a empezar con 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta del por qué lo estamos realizando de esa manera. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente los datos que necesitamos para realizar este método de tasas discretas. Es un método muy fácil de poder realizar, entonces aquí lo vamos a estar realizando. Bien, ahora, lo primero que tengo que determinar es la variación del primer dato contra el último dato. Es el primer punto. Vamos a determinar la variación de ventas del último año respecto del primero. Vamos a identificarlo. ¿Cuál es el primer dato que nosotros tenemos respecto a las ventas? 2015, ¿no? Aquí se los voy a señalar. El último dato que nosotros tenemos respecto a las ventas es 2020, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a tener una variación. En este caso, tomen mucho ustedes en consideración que aquí vamos a tener un error. Hemos hablado del término ceteris paribus. El término ceteris paribus significa si las circunstancias del pasado se repiten en el futuro, el ceteris paribus nos dice si las circunstancias, aquí creo que hay circunstancias, ahí está, circunstancias del pasado se repiten en el futuro, eso quiere decir que nosotros podríamos proyectar nuestro presupuesto con esos datos. El ceteris paribus es una terminología en el cual nosotros nos menciona que si los datos del pasado se repiten en el futuro, eso es lo que deberíamos de esperar. Es decir, estudiamos los datos históricos para poder determinar los datos futuros. Ahora, hay que tomar en consideración que el ceteris paribus tiene una limitante. En este caso que estamos viviendo en la actualidad, la pandemia, abril 2021, en donde se está grabando este video, en México todavía hay circunstancias que están afectando una característica, una circunstancia normal de la vida de las personas. En el año 2020 se cerraron muchos negocios, quebraron algunos, disminuyeron las ventas, todos estábamos aislados, se suspendieron las clases en las escuelas, hubo suspensión de labores en algunos trabajos, etcétera. Eran circunstancias que no se repetían en el pasado. Es decir, en 2019, 18, 17 no teníamos esas circunstancias porque no había pandemia en ese entonces.
En el año 2020 nos afectó la pandemia. Entonces, hay que tomar mucho en consideración que en el año 2020 tenemos una circunstancia relacionada a la pandemia. Y entonces ustedes verán que las circunstancias que en cada uno de los países se tuvo, pues afectó negativamente a los niveles de venta en algunas industrias, porque en otras subieron, ¿sí? Por ejemplo, el comercio electrónico pues subió mucho. Y entonces hay que tomar en consideración, si ustedes tienen una empresa de comercio electrónico, hay que tomar en consideración que en el año 2020-21, donde estaba la pandemia, o donde está la pandemia en la actualidad, se incrementó las ventas porque las personas pues preferían comprar sus artículos directamente desde internet, desde su computadora para no salir. Pero esta circunstancia va a cambiar. Las personas ya otra vez vamos a salir, vamos a poder comparar precios, ir a la tienda, observar, etcétera. Y entonces las empresas que se dedican al comercio electrónico deberían de estar pensando que las circunstancias de la pandemia ya van a finalizar y por lo tanto deberían de estar esperando una disminución en las ventas por comercio electrónico. Es lógico. En el caso de las empresas o de los negocios que están en una tienda física y no están en comercio electrónico, pues vieron disminuidas sus ventas específicamente por cuestiones de la pandemia. Entonces, cuando finalice esta circunstancia de la pandemia, pues, estas empresas, estos negocios, deberían de estar pensando en que sus ventas van a incrementarse. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar esperando. Ahora, aquí nosotros tenemos un dato histórico, el año 2020. El año 2020 es un dato histórico, pero está afectado. Aquí tomemos en consideración el ceteris paribus. Si las circunstancias anteriores se repiten en el futuro, deberíamos de tener un resultado esperado. En este caso, pues no tenemos pues la certeza de cuándo va a terminar esta pandemia. Espero que ya este año 2021 sea el último año en el cual esté afectando la pandemia. Y entonces en el año 2022 nosotros deberíamos estar considerando de que ya no se va a repetir las condiciones del 2020 y 2021. Ya no se van a repetir. Entonces, en el ceteris paribus, nosotros deberíamos estar pensando en que sí se van a repetir las condiciones del año 2019, 18, 17, 16, en donde no había pandemia, para poder proyectar 2022. Sin embargo, yo se los voy a explicar tal y cual, por eso se los estoy explicando en este momento para que ustedes comprendan que ustedes deben de tomar la decisión de cuál es la alternativa que ustedes van a utilizar para poder realizar este presupuesto de ventas. La pregunta es, ¿van a ocupar ustedes el año 2020? Algunas personas podrían decir, sí, porque es un dato histórico. Al fin y al cabo, eso pasó. Otros van a decir, no, porque estamos hablando de un ceteris paribus, es decir, que las circunstancias históricas se van a repetir en el futuro. Ahora, tenemos unas ventas históricas del año 2020, en donde en ese año 2020 fue afectado por cuestiones de la pandemia y queremos presupuestar el año 2021. En el año 2021, ahorita que estamos en abril 2021, pues todavía existe una afectación respecto a la pandemia. Ya ha disminuido, pero todavía existe una afectación. En este momento todavía no hay clases presenciales. Entonces, si nosotros vamos a calcular el presupuesto de ventas para el año 2021, ¿sí? Para todo el año 2021,
de enero a diciembre de 2021, posiblemente sería correcto sí considerar el año 2020, porque en el año 2021 todavía se está repitiendo las mismas condiciones que se establecían en el año 2020. Pero si ustedes ven el nivel de ventas de 2019 contra 2020, pues hay una disminución. Y entonces también para aquellas personas que piensen que no deberíamos de utilizar el año 2020, también están en lo correcto, porque nosotros deberíamos de estar esperando de que se esté recuperando la economía y que solamente hay que quitar el año 2020 para poder ocupar el ceteris paribus en un periodo en donde no hay pandemia. Pero los que sí lo utilicen también están en lo correcto, porque en el año 2021, que es lo que queremos proyectar, todavía tenemos pandemia. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la que ustedes crean conveniente utilizar. Para efectos de este ejemplo, sí voy a utilizar el año 2020, sí lo voy a utilizar. Sin embargo, por eso les hice una aclaración y una explicación. Si ustedes creen que su industria, que su empresa debería o ya se recuperó de los aspectos de la pandemia, entonces no utilicen 2020, utilicen el ceteris paribus relacionado a 2019 hacia atrás. Entonces, ya hecha esa aclaración, vamos a seguir entonces con este cálculo. Vamos a determinar la variación de las ventas del último año respecto del primero. Ya habíamos mencionado que el último año es 2020, teníamos 38,000 productos vendidos y el primer año es 2015 con 22,000. Entonces vamos a realizar esa diferencia. Sería 38 menos 22. Tomen en consideración, por favor, se los vuelvo a repetir, que en el año 2019 vean que estábamos vendiendo lo doble que lo del 2020. Entonces, aquí ya cambiaría prácticamente, ¿sí? Entonces, tomen en consideración esa parte. Bueno, ya tenemos la variación de ventas respecto al último año y el primer año. Ahora vamos a determinar una variación porcentual. Entonces, tenemos número 2, variación porcentual. La variación porcentual se refiere a la diferencia que hay de este 16, que es el punto número 1, entre el primer dato, que es 22,000 productos vendidos. Entonces, 16, que viene de este dato, entre 22, que es el primer dato que nosotros tenemos, nos da la variación porcentual. Es decir, hay un cambio, una modificación, un incremento de ventas referente al 72%. En el punto número 3, vamos a determinar el promedio porcentual promedio. Ahí está. El promedio porcentual promedio viene con la siguiente fórmula. Aquí se las voy a poner. Promedio porcentual promedio es igual, abrimos dos paréntesis, 1 más la variación porcentual. Esto debe estar elevado más variación porcentual, y esto debe estar elevado a 1 entre n menos 1. Esa es la fórmula para determinar el promedio porcentual promedio. Entonces vamos a determinarlo. Nos dice 1 más la variación porcentual, que es la que nosotros tenemos aquí en el punto número 2. Cerramos paréntesis y lo vamos a elevar a 1 entre n. N es n mayúscula, son 5 datos
que nosotros tomamos en el cual se compararon un dato respecto al otro. Es la misma teoría referente a lo que utilizamos en el método del incremento porcentual relativo. Cerramos los paréntesis y le restamos 1. Y aquí nosotros ya tenemos el promedio porcentual promedio. En este caso, estamos hablando del 11.55%. Ahora, ya podemos realizar nuestra proyección de ventas. Para poder determinar nuestra proyección de ventas, vamos a hacer nuestro presupuesto de ventas. Nosotros queremos determinar para el año 2021 y también para el año 2022. Entonces, el presupuesto de ventas, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el método anterior del incremento porcentual relativo, que nosotros lo hemos utilizado en matemáticas financieras, que es F es igual a 1 más I elevado a la N. Eso es una fórmula de matemáticas financieras que nos va a permitir a nosotros determinar el presupuesto de ventas, en este caso del año 2021. Ahora, aquí nosotros tenemos que el presupuesto de ventas de N de X, ahorita se los voy a poner, es igual. Bueno, el presupuesto de ventas del número X, el número aquí lo tenemos, aquí está el número. Si el 2018 le corresponde 3, 2019 4, 2020 5, 2021 es 6, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería X, ya sería N6. Entonces determinamos el presupuesto de ventas. Perdón, fíjense que en esta fórmula me faltó algo muy importante. Déjenme, les pongo un paréntesis. Y es una multiplicación del principal. Es P multiplicación. Ahí está la fórmula completa. ¿Sí? El valor futuro es igual al valor del presente, valor presente multiplicado por 1 más la tasa del interés elevado al número de periodos. Bien, ahora vamos a determinar este presupuesto de ventas del año 2021 con esta fórmula. Por lo tanto, acá se los voy a poner. Esto es igual. ¿Cuál es el valor presente? Pues ese es el primer dato que tenemos. Es 2022. 2022 es el primer dato que tenemos. Este va a estar multiplicado por 1 más, nos dice, tasa de interés. La tasa de interés es el promedio porcentual promedio. Este resultado es 11.55. Cerramos paréntesis y lo elevamos a la N. Nosotros ya sabemos que N en este ejemplo del año 2021 es 6. Cerramos paréntesis y ese es el nivel de ventas que nosotros esperamos. Estos son miles de productos. Son lo que nosotros esperamos en el año 2021. ¿Sí? Yo creo que lo voy a poner un poquito más para acá y este resultado pues lo pongo aquí. Ahí está. Son 42,389 productos. Para el año 2022, nuestro presupuesto de ventas de N de X es igual. Y otra vez, ya sabemos dónde está N. Sabemos que 2019 N es 4, 2020 N es 5, 2021 N es 6, 2022 N es 7, ¿verdad? Ahí está. Y entonces volvemos a realizar prácticamente la misma operación. El principal son los 22,000 productos del año 2015, que son las ventas, multiplicado por 1 más el promedio porcentual promedio, 11.55, y esto es elevado a la 7, que es el valor de N. Y son las ventas
en miles de productos. Es decir, en el año 2022 estamos presupuestando vender 47,285 productos, tomando en consideración el dato histórico de la pandemia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si, si yo les mencionara que, pues que no consideremos, no consideremos el año 2020 donde hubo pandemia? Entonces todo se modificaría. Vamos a verlo. Quiero que quede muy claro. Vean, entonces, aquí estábamos diciendo 2020, 2015 contra 2020. Ahora no, vamos a quitarlo y vamos a ponerle que es contra 2019. Vean cómo se modificó automáticamente, ¿sí? La variación porcentual, vean que ya sale a 181%. La variación porcentual, aquí vamos a cambiarle a 4, se modifica. Aquí sería modificarle a 5 y modificarle a 6 para que haya una coordinación de datos. Estos son el presupuesto de ventas sin considerar el año 2020 como un año en el cual hubo pandemia, ¿sí? Vean entonces el resultado. Ahí nosotros ahí lo tenemos. Se incrementaron, ¿verdad? Aquí yo ya no estoy considerando que el año 2020, ya no consideré el año 2020 en el cual fue afectado por la pandemia, ¿sí? ¿Cuál de los dos métodos o uno alternativo, tal vez uno mixto, pueden utilizar? Depende de su industria, depende de su empresa. Si ustedes ven que ya se recuperó su empresa, entonces ya no consideren 2020, ¿sí? Porque recuerden, nosotros utilizamos el ceteris paribus. Nosotros utilizamos, si los datos del pasado se repiten en el futuro, esto es lo que deberíamos de esperar. Pero en el futuro esperemos, en realidad esperemos que ya no vivamos otra pandemia. Si en el año 2022, 2023 ya no hay pandemia, entonces no tendríamos por qué considerar 2020 y tal vez 2021, tal vez, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes bajo su perspectiva, su decisión. Bien, entonces vamos a deshacer todo lo que hicimos. Ahí está. Y entonces, este son nuestro presupuesto de ventas. Eso es lo que nosotros estábamos esperando realizar. Ahora, como en los ejercicios anteriores, nosotros hicimos un estado de resultados. ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos. Entonces, déjenme, voy a copiarlo todo. Voy a copiarlo para poderles mostrar a ustedes cómo lo vamos a realizar. Algo me equivoqué, yo creo. Bueno, lo voy a copiar directamente. Así. Ahí está. Déjenme y lo pongo aquí. Ahí está. En el ejemplo que nosotros teníamos que el precio era de 100. Más adelante les voy a enseñar a crear precios financieros y compararlos con el precio de mercado. Es un tema muy interesante para que ustedes sepan determinar los precios de sus productos. Tenemos en el ejemplo un costo fijo. Ya no es, creo que todo era anual, ¿no? Porque estábamos hablando de años. Entonces aquí es anual, todo es anual. Todo es anual. Bien, tenemos un costo fijo de 1,000,000 al año, un costo variable de 55, un gasto fijo de 560 anual, un gasto variable de 11, producto financiero de 10,000, gasto financiero de 50,000 y una utilidad de 400,000 al año. Pero nosotros ya sabemos cuánto vamos a vender en el año 2021. Entonces aquí nosotros tenemos
el estado de resultados proyectado. Voy a disminuir un poquito, más bien voy a bajarle para que ustedes vean todo completo. Ahí está. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Nosotros ya sabemos cuánto se presupuestó en el año 2021, 42,389. Entonces, las ventas es igual al precio del producto multiplicado por Q. Y ya sabemos que nosotros aquí tenemos a Q, 42,389. ¿Sí? Pero estos son en miles, entonces lo multiplico por 1000 y ahí tenemos las ventas. El costo de ventas es la suma de costo fijo y costo variable. Este tema ya lo vimos cuando estábamos viendo el tema de punto de equilibrio. Ya vimos cómo se arma un estado de resultados, etcétera. Les invito a que vayan a ese video. De hecho, más adelante, en los próximos días, voy a estar trabajando en la norma de información financiera para que ustedes aprendan a realizar estados financieros de acuerdo a la norma de información financiera y a las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Y ustedes tengan el conocimiento ya muy especializado de este tema. Pero bueno, vamos a seguir con este tema del estado de resultados. El costo de ventas. Tenemos costos fijos. Los costos fijos aquí los tenemos, 1 millón anual. Costos variables. Si ustedes se fijan, los costos variables son 55 multiplicado por Q. Entonces aquí voy a multiplicar 55 por Q, es el presupuesto de ventas, es lo que acabamos de determinar. Los 42,389, esto lo voy a multiplicar por 1000 porque son en miles, y ahí nosotros ya tenemos nuestro costo fijo y costo variable. La suma de estos dos nos da el costo de ventas. A las ventas le resto el costo de ventas y nos da como resultado la utilidad bruta. Después tenemos gastos operativos. Los gastos operativos es la suma de gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son de 560,000. Aquí los tenemos, gasto fijo 560,000. Ahí está. El gasto variable aquí lo tenemos, es 11 por Q. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a multiplicar estos 11 por el presupuesto de ventas para el año 2021 y lo multiplico por 1000. Ahí está. Y entonces ya tengo, fíjense, la suma de estos dos, de gasto fijo y gasto variable, es un gasto operativo de 1,026,281. A la utilidad bruta, 907,000, le quito 1,226,000, ya tengo una pérdida de operación, aunque diga utilidad, pues ya es negativo, una pérdida de operación de 118,765. Le sumo los productos financieros que aquí vienen, productos financieros 10,000, le resto los gastos financieros de 50,000, ahí está, y entonces ya tengo una pérdida antes de provisiones de 158,765. Como ustedes pueden ver, entonces el sí ocupar el año 2020 me está arrojando una pérdida. Vean, me está arrojando una pérdida y no llega ni siquiera a punto de equilibrio, es decir, a cero. Me está generando una pérdida. Entonces, es por eso que yo les mencionaba, tomen en consideración que el año 2020 nos va a afectar en el resultado. ¿Sí? Y yo ya les mostré tal y cual deben de hacer sus presupuestos de ventas respetando el ceteris paribus. Si todo lo pasado se repite en el futuro. ¿Ok? Entonces, esta fue una cuestión de salud de la pandemia y bueno, aquí ustedes van a decir, ¿y qué tal si mejor no lo ocupo? Bueno, fíjense, si ocupo la disminución de ventas, si lo ocupo, nosotros aquí
tenemos que en el método de mínimos cuadrados, fíjense, si ocupamos estos 38 del año 2020 y nuestro presupuesto fue de 59,000, cuando según ahora nuestro presupuesto es de 42,000, mientras que en el método del incremento porcentual relativo, acá está, aquí está mi presupuesto, es de 57,000 y acá nosotros tenemos que es de 42,000. Entonces sí se vio afectado, ¿eh? ¿Qué pasaría si entonces no lo ocupamos? Vamos a reducirle como lo habíamos hecho anteriormente. Este se queda igual. Este se queda en 4. Este se eleva nada más al 5. No ocupamos 2020, por lo tanto estoy quitándolo 1. Y ahora ya está el presupuesto, está en 80. Ahora vean que ya tengo 1,131,259 de presupuesto, ya tengo una utilidad. Ahí ya se puede ver de que tengo una utilidad antes de provisiones de 1,131,259. Ahora, pues ustedes pueden decir, no, pues es que es mejor poderlo, mejor quitamos el 2020. Pues ahora déjenme decirle que es muy probable que no cumplas con ese millón. ¿Por qué? Porque tú estás considerando de que no hay pandemia en 2021 y todavía existen efectos negativos relacionados a la pandemia, todavía. Y tú quitando 2020, estás diciendo, no, ya no hay efectos de la pandemia en el año 2021. ¿Sí? Ahora, vamos a compararlo. En el método de mínimos cuadrados, vean, la utilidad es de 430,000. En el método del incremento porcentual relativo, la utilidad, aquí la tenemos, es de 346,000. Y si utilizamos el de el año 2020 de la pandemia, cuando en el tasas discretas, que es el que estamos viendo, llega a 1,000,000. Llega a 1,000,000. ¿Sí? Se los vuelvo a mostrar porque no quité la imagen. En el método de mínimos cuadrados, aquí está 340,000 de utilidad. Método del incremento porcentual relativo, 346,000. Entonces, ahí va estándar, ¿no? Más o menos se parecen. Pero vean, en la de tasas discretas, que es la que estamos viendo ahorita, 1,131,000. O sea, pues para nada, ¿no? Por eso les estoy diciendo, no, tengan mucho cuidado. Si no, fíjense, en este ejemplo del método del incremento porcentual absoluto, o también llamado tasas discretas, no sería una buena opción el utilizarlo cuando no se puede respetar el ceteris paribus. Este método, el incremento porcentual absoluto, es importante de que exista ceteris paribus. En caso contrario, vean, si utilizamos el año 2020 nos sale negativo. Si lo quitamos nos sale, pero 3 veces más de lo que deberíamos de vender. Entonces se ve afectado, ¿sí? En unas condiciones normales, en el cual, imaginemos que en los últimos años no hubo cambios relacionados a una pandemia, cuestiones de salud, políticas, sociales, culturales, lo que ustedes quieran, económicos, entonces está perfecto este método, sin ningún problema, está perfecto. Aquí yo se los dejo a su consideración. Yo lo que hice en este momento es enseñarles a ustedes cómo se utiliza esta metodología, ¿sí? Y es importante que ustedes con su criterio sepan cuál es la metodología que ustedes deben de utilizar.
de manera particular, yo no utilizaría este método de tasas discretas en este momento porque no respeta el ceteris paribus. Entonces, crearía más, en vez de apoyar a mi presupuesto, le crearía un gran error y por eso no lo ocuparía. Sí ocuparía mínimos cuadrados, sí ocuparía método del incremento porcentual relativo, pero el absoluto, tasas discretas, no lo ocuparía de manera personal. Ustedes decidirán si les ocupa o no. ¿Cómo pueden saber si les sirve o no les sirve? Pues si ustedes hacen mínimos cuadrados, incremento porcentual relativo, pues como ustedes pueden ver, los presupuestos más o menos estaban entre 300,000 y 400,000. Y cuando utilizamos el de tasas discretas, se fue hasta 1,100,000. Entonces ahí ustedes pueden notar que no nos sirve en este momento ese método en específico porque no respeta el ceteris paribus. No lo respeta. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir todavía hablando de otros temas de presupuestos. En la siguiente clase vamos a estar hablando respecto al presupuesto de ventas con el método aritmético. Es un tema también muy importante que ustedes lo sepan. Y como yo les he mencionado, yo les estoy enseñando muchos métodos. Ustedes van a decidir si utilizan uno, dos o todos los métodos, si hacen una combinación como a mí me gusta realizarlo, para poder determinar una desviación estándar y en esa poder determinar un promedio en el cual pues se acerca más a la realidad, ¿sí? Quitando todos los puntos, ¿sí? Todas las desviaciones altas o bajas. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el presupuesto de ventas con el método aritmético. Bueno, señores empresarios, les agradezco que hayan estado en esta clase. En verdad, espero que les haya gustado, que les aporte mucho a su empresa. Y recuerden que me pueden localizar, ¿sí? Mándenme un WhatsApp si ustedes necesitan una opinión o alguna ayuda relacionado a su empresa. Con mucho gusto yo les puedo decir mi opinión sin ningún tipo de compromiso. Mándenme un WhatsApp o llamen por teléfono. Por lo general estoy muy ocupado. Mejor mándenme un WhatsApp. Mándenmelo al número 5577-232188 o escríbame al correo electrónico jesús-pérez-rodríguez@hotmail.com y con mucho gusto pues yo les puedo ayudar, les puedo mencionar qué es lo que yo haría en el caso de si ustedes necesitan resolver algo en específico en su empresa. Bueno, empresarios, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima.